Estas son las palabras de Desiderio Erasmo de Rotterdam en la introducción de su obra, a la cual nosotros conocemos como el Textus Receptus o texto recibido. Todo esto tiene que ver con el hecho de que el catolicismo, para cuando toma el control, va a usar el latín como la lengua oficial, no solamente del Imperio Romano, sino de la religión católica. Entonces, todos los manuscritos que había en Occidente, en griego, se perdieron. Algunos fueron resguardados por el mismo catolicismo, el Códice Vaticano, ¿verdad? Algunos por ahí van a estar, pero en general todo lo que se usa es el latín. Desiderio Erasmo de Rotterdam lo que va a hacer es exactamente lo que dice aquí. Yo notaba que esa enseñanza que constituye nuestra salvación había que tenerla en una forma mucho más pura y viva si se buscaba en el manantial principal y se tomaba de las fuentes auténticas en vez de estanques y riachuelos. Sus estanques y riachuelos es el latín y la Vulgata latina y algunas otras obras, ¿verdad?, de traducción al latín, que se habían alejado, se habían despegado del original. Y así he revisado todo el Nuevo Testamento, según lo llaman, contrastándolo con el modelo del original griego. He añadido anotaciones propias con vistas a, en primer lugar, mostrar al lector los cambios que he realizado y por qué. En segundo lugar, para desenredar y explicar cualquier cosa que pueda ser complicada, ambigua u oscura. O sea que las notas que él puso en su versión griega del Nuevo Testamento, que no es la primera, en realidad es la segunda, ya se había hecho con anterioridad un escrito griego del Nuevo Testamento, pero con el material que se tenía a mano en ese momento y que no era exactamente lo mejor. Desiderio Erasmo dice, bueno, voy a hacer algo mejor, lo voy a mejorar, porque si de este libro depende nuestra salvación, entonces es muy importante tenerlo lo más puro, lo más vivo, y ahí lo señala, mucho más puro y vivo que lo que se tenía en ese momento, que era la traducción al latín. Y si alguien quería traducir a una lengua vernácula, es decir, regional, de un lugar determinado, la Biblia, pues tenían que hacerlo de latín a la lengua, lo cual hacía que fuera del griego al latín y de latín a la lengua, pero ya de un latín bastante malito, ya, por cierto. A esa obra se conoce como el Textus Receptus en latín, el texto recibido en español. Eso es lo que significa. Textus es texto y receptus es recibido. El Textus Receptus es muy importante en la traducción de la Biblia y por tanto en su preservación, porque se estaba diluyendo la palabra de Dios en las traducciones, y las traducciones hechas de latín al español son pobres, son malas. Entonces se necesitaba una base para poder traducir la Biblia a cualquier otra lengua. Esa base tenía que ser una base en griego. ¿Ok? Ahora, hay un acontecimiento que es fundamental y que va a cambiar el mundo. Lo va a cambiar. ¿Ok? ¿Por qué? Alguien que me diga aquí por qué Cristóbal Colón quiso ir a comprar especias a la India, yéndose por el otro lado. ¿Por qué el viaje de Colón? No, sabían que era mucho más largo. De hecho, cuando encontraron tierra, así como que dijo Colón, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tierra? ¿Por qué?
Bueno, a lo mejor es una parte que no conocemos. A ver, bajemos a ver. ¿Cuántos viajes hizo Colón? 3 vivos y 1 muerto. Y luego lo regresaron otra vez, ¿verdad? ¿Por qué hizo el viaje? Por la caída de Constantinopla. La caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? Los otomanos van a expandir su imperio y van a llegar finalmente a Constantinopla, actualmente llamado, conocido, bueno, es el actual Turquía, pero ¿cómo se llama actualmente? Constantinopla. La capital de Turquía. Sheila. No. Estambul. Van a llegar, como se lee ahí, la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Fue el martes 29 de mayo de 1453. Causó una gran conmoción en Occidente y se pensaba que era el principio del fin del cristianismo, por el avance de los turcos. Tuvo una gran implicación simbólica, pues fue vista como la superioridad de una religión frente a otra, o sea, el Islam frente al catolicismo. Y todos dijeron, no, pues sí, es superior. Quien va a detener el avance a Europa de los turcos otomanos va a ser Vlad Drácula en Rumania. Él los va a detener. Todos le hicieron el fuchi y el feo, pero fue el único que los pudo detener. Cuando el sultán, y olvido su nombre, va avanzando, encuentra a unas 25,000 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, empalados. Ve eso y dice, ¿qué es esto? No. Él mismo se asustó y dio media vuelta y se fue y detuvo de esa manera el avance de los turcos hasta el centro de Europa, ¿no? Hasta Francia, Alemania. Recuerden que ya estaban los árabes por el lado de España, pues estuvieron en España 8 siglos, ¿no? Si los españoles estuvieron 4 siglos aquí metidos, pues los musulmanes estuvieron 8 siglos metidos en España. Continuemos. Se llegaron a iniciar conversaciones para formar una nueva cruzada que liberase Constantinopla del yugo turco, pero ninguna nación pudo ceder tropas en aquel tiempo. Todos estaban en sus propios asuntos. Los mismos genoveses se apresuraron a presentar sus respetos al sultán y así pudieron mantener sus negocios en Pera por algún tiempo. Pera es una ciudad. Con Constantinopla y por ende el Bósforo bajo dominio musulmán. ¿Saben cuál es el Bósforo? Luego lo buscan. Un punto el canal como el canal de Panamá, pero el Bósforo, un paso fundamental, ¿no? Así. Con Constantinopla y por ende el Bósforo bajo dominio musulmán, el comercio entre Europa y Asia declinó súbitamente. Ni por tierra ni por mar los mercaderes cristianos conseguían pasaje para las rutas que llevaban a la India y a China. La ruta de la seda se cortó. Se cortó de tajo. El jade, la porcelana china, la seda china, la pimienta, el clavo, todas las especies. Se cortó el flujo. Así, de golpe y porrazo. Por eso Cristóbal Colón dijo, yo puedo llegar a China, yo puedo llegar a la India, yo puedo llegar por detrás, la tierra es redonda. Entonces nosotros ahorita estamos usando esta ruta, pero si yo me voy por el otro lado, voy a llegar finalmente a la India. Ahora, Cristóbal Colón sabía perfectamente que no había llegado a la India. Siempre lo supo, o sea, pero para poder sostener y mantener más viajes y mantener el interés, pues juntó todo el oro que pudo ahí, dijo que había un montón de oro y que había riquezas y gente y los llevó, y sí se impactaron los reyes y financiaron un segundo viaje. Pero en el segundo viaje, cuando regresan,
a un lugar que habían dejado 70 personas. Cuando regresan no hay nadie vivo, está todo destrozado, la gente se le amotina. Lo de Cristóbal Colón es muy interesante, y a veces se piensa que fue fácil, y no fue nada fácil. De hecho, Cristóbal Colón nunca puso su pie en el continente. Bueno, todo eso sucedió por esto, de donde provenían las especies usadas para conservar los alimentos, además de artículos de lujo. Es decir, los únicos que vendían refrigeradores ya no los venden. ¿Y qué vamos a hacer? Y hacia donde se destinaban sus mercancías más valiosas. Muy bien, entonces los turcos van a tomar Constantinopla, y los cristianos que vivían allí van a tomar todos los rollos, todos los manuscritos que tenían y que pueden salvar, y van a huir, porque tenían la idea de que los musulmanes iban a llegar y iban a quemar todos los libros, porque el catolicismo, y también, aunque ellos son cristianos, son católicos ortodoxos, no son idólatras. Por ejemplo, si ustedes van a Georgia, el país, no son idólatras, y su música es impresionante. Y bueno, sí reciben al Papa, pero ellos tienen su propio líder. Y tienen muchas diferencias. ¿Por qué? Porque ellos se apegaron más a los escritos. Lo que ellos tienen en sus templos son dibujos. Así como los niños iluminan el arca de Noé, estas iglesias llamadas iconoclastas tienen también, ¿verdad?, sus propios dibujos allí, pero no los adoran. No, para nada. Y son más reverentes y, bueno, tienen sus cosas buenas y sus malas, pero no son cristianos salvos. Entonces ellos van a tomar todos estos rollos y van a huir. ¿A dónde van a huir? A Occidente. Van a dejar Oriente, Constantinopla, Turquía, que es la puerta entre Asia y Europa, lo van a abandonar y van a llegar a Europa con rollos que nadie había visto. ¿En qué idioma? En griego. Porque si algo tienen también los ortodoxos es que jamás le hicieron la venia al latín, no les gustaba el latín, se les hacía el latín otra situación, mientras que el Nuevo Testamento había sido escrito en griego. Entonces llega gente nueva a Europa que sabe leer el griego, que entiende el griego, que traduce el griego, y con rollos, con manuscritos que no habían visto. Ellos los preservaron, ellos los cuidaron, y ellos los van a introducir a Europa. ¿Qué año? En 1453 ocurre la caída de Constantinopla. Vamos a ver a Desiderio Erasmo de Rotterdam. Va a nacer en 1466 y va a morir en 1536. ¿Ok? En 1521 cayó la gran Tenochtitlán. Desiderio Erasmo de Rotterdam es un humanista neerlandés, o sea, los Países Bajos, Holanda, es holandés, de expresión latina, clérigo regular de San Agustín, o sea, era un clérigo, sacerdote, ordenado en 1492. ¿Qué sucedió en 1492? ¿Qué sucedió en 1492 cuando lo ordenan sacerdote a Desiderio Erasmo de Rotterdam? ¿1492? ¿Qué ocurrió en el mundo en 1492? No. ¿Qué acontecimiento que cambió al mundo y que les acabo de hablar de él ocurrió en 1492? La llegada de Colón a América. No, descubrimiento no. O sea, si fuéramos europeos, pues sí, descubrimos nosotros una América que ya existía. Pero lo mejor es el encuentro de dos mundos, o de dos culturas, ¿verdad? Un español en un caballo, con una lanza, atravesando a un guerrero águila, que a su vez también está matando al español y al caballo, ¿no? 1492, la llegada, bueno, en ese año es ordenado sacerdote, pero incómodo en la vida religiosa, que veía llena de barbarie y de ignorancia.
Desiderio Erasmo de Rotterdam es una persona que, si bien es clérigo y sacerdote, se da cuenta que su religión es una vergüenza porque el fanatismo, la ignorancia y además la barbarie era lo que dominaba a su religión. Y básicamente la va a abandonar. Desiderio Erasmo de Rotterdam comete un grave error, va a cometer un grave error y va a tratar de mantenerse siempre en medio, y eso no es posible. No es posible. Si uno no puede mantenerse en medio jamás, bajo ninguna circunstancia, y menos en las cosas espirituales. El que conmigo no recoge, dijo Jesucristo, desparrama. Y el que con nosotros no está, contra nosotros está. Fin, se acabó. O estás con los cristianos o estás con los católicos, pero no puedes quedarte en medio. Y esa fue la postura que él trató de tomar, de quedarse siempre en medio. Entonces, ante el fanatismo, la barbarie, la ignorancia del catolicismo, se va a mover de allí, se va a ir a otro lugar y cuando llega allí, se va a encontrar con el protestantismo. Y cuando encuentra el protestantismo dice, bueno, si ya me fui de allá por eso y ahora llego con estos, pues también me voy de aquí. Y se va a ir a Basilea, a Suiza, a vivir allá y allá va a morir, tratando de quedar en medio, pero la verdad es que quedó mal con todos, quedó mal con los protestantes y quedó mal con los católicos. Pero es muy importante entender que Desiderio Erasmo no estaba prejuiciado ni a favor de los protestantes, ni a favor del catolicismo. Eso fue fundamental para ser usado en el Textus Receptus. ¿Ok? Porque miren, si alguien dijera, no, pues es que Desiderio nunca conoció a Martín Lutero, pero vivieron en el mismo tiempo, pero nunca lo conoció, nunca lo saludó. Pero él dijo, no, yo no me identifico con los protestantes, tampoco con los católicos. Eso es fundamental para la obra que hizo. Porque si se hubiera cargado por el lado de los protestantes, todos los demás hubieran dicho, sí, pues claro, hizo su obra en favor de aquellos. Y los protestantes, si se hubiera cargado del otro lado, hubiera dicho, pues sí, es una obra más del catolicismo. Pero si bien no quedó bien con ninguno de los dos y quedó mal con los dos, por otro lado, su obra va a ser aceptada por los dos. En sus viajes, Erasmo de Rotterdam visitó también Padua, Siena, Roma, en 1509, y diversas ciudades de Alemania, en 1514, en cuyos círculos humanísticos fue acogido de forma triunfal. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos, si viene una persona racional, pues se va a llevar bien con nosotros, ¿verdad? O sea, uno va a tratar de testificarle, pero la persona no se cierra, ni grita, ni se pone todo loco, ni es fanático, sino que escucha y dice, bueno, sí, me parece interesante, pero mire, Erasmo de Rotterdam quiso unir humanismo clásico y dimensión espiritual. Error. Equilibrio pacificador y fidelidad a la iglesia. Error. Condenó toda guerra, reclamó el conocimiento directo de la Escritura, es decir, tú no necesitas que nadie te esté enseñando la Biblia, tú solo podrías entenderla. Tú solo debes estudiarla y para eso necesitas tener una traducción en tu idioma. No necesitas aprender griego, no necesitas aprender hebreo. Si alguien quiere aprender griego y quiere aprender hebreo, adelante. Pero no lo debe de necesitar. Imagínense ustedes que para poder ser cristiano, tuviera uno que estudiar primero griego y luego hebreo. Y para predicar la Biblia y para enseñar la Biblia uno tuviera que saber griego y hebreo. No, no es necesario, dijo Desiderio, si logramos hacer algo, una base, un fundamento a partir del cual los demás puedan decir, oh sí, eso está bien. Exaltó al laicado. ¿Qué es exaltó al laicado? O sea, él no le gustaban ni los licenciados ni los doctores. Les gustaban las personas que estudiaban la Biblia sin ningún título y sin ningún nada. Eso es que exaltó al laicado y rehusó la pretensión del clero y de las órdenes religiosas de ostentar el monopolio de la virtud. O sea, nada más algunos
son virtuosos, son capaces, son dignos, son santos. Nada más aquellos dicen no, todos. Puede ser humanista. Muy bien, ahora, hay algo importante también que tenemos que ir viendo, ¿no? Antes de esto, ¿cuántos manuscritos hay del Antiguo Testamento? ¿Cuántos manuscritos hay del Antiguo Testamento? Hay unos 24,000. Hay unos 24,000. ¿Ok? Y hay algunas diferencias en los manuscritos. No tenemos los manuscritos originales. Los originales desaparecieron. Lo que tenemos más atrás es la copia de una copia del original. Del siglo II, estamos hablando que hay manuscritos del siglo II. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles vamos a usar de base para la traducción de la Biblia? Y eso es lo que hizo este hombre. De lo que había, escogió algo y de allí llevó a cabo su trabajo de establecer el Textus Receptus. Vamos a ver un poco más de él. Erasmo no conoció personalmente a Martín Lutero ni se adhirió a la Reforma Protestante. Sin embargo, Lutero dijo en muchas ocasiones que una de sus fuentes de inspiración era la traducción que Erasmo había hecho del Nuevo Testamento, griego. ¿Ok? Una base griega, un Nuevo Testamento griego, que va a usar Martín Lutero para traducir la Biblia al alemán. ¿Se acuerdan que Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, la Biblia alemana? Martín Lutero es el padre del alemán, Miguel de Cervantes Saavedra es el padre del español y William Shakespeare es el padre del inglés. La Biblia King James, al inglés, también se basó en esto. La Reina Valera, la Biblia que nosotros usamos, se basó también en el Textus Receptus. ¿De dónde tradujo la Biblia? No del latín, sino del griego. ¿De cuáles manuscritos? Del Textus Receptus. De los manuscritos que escogió Erasmo de Rotterdam como los más fieles, confiables y cercanos a la palabra de Dios. Nada más hizo eso este hombre. Nada más. ¿Quiénes más han llevado a cabo esta tarea? Nestlé Aland, son dos personas, uno se apellida Nestlé, el otro se apellida Aland, Nestlé Aland. Ellos también tienen un Nuevo Testamento en griego, que es el que yo tengo en mi oficina, griego-español. No tengo el Textus Receptus. Beacon también hizo un Nuevo Testamento al griego, ¿verdad? Y estos y otro por allí más reconocieron y reconocen que el trabajo que hizo este hombre es excelente. Hay diferencias en algunas porciones que no cambian en nada el sentir general de la palabra de Dios. O sea, nada. Uno de estas porciones difíciles es cuando Juan dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un problema allí porque algunos manuscritos no lo tienen y otros sí. Y hay algunos problemas como: ¿cuál es el más fiel? ¿El más antiguo? No necesariamente. No necesariamente lo más antiguo es lo más fiel. Habría que ver cuál es el más fiel, poder determinar, ¿verdad?, de entre los manuscritos que tengo
y escoger algunos para armar el Nuevo Testamento. A través de su vida, Erasmo había sido consecuente en sus críticas a los poderes establecidos y a los abusos que los malos religiosos hacían de ellos. Al verse involucrado en la trampa de tomar partido, tuvo que dar explicaciones y decir públicamente que sus ataques jamás se habían dirigido contra la Iglesia como institución, ni menos contra Dios como fuente de inteligencia y justicia, sino solo a los malos obispos y frailes que ganaban dinero vendiendo el paraíso y cometían otros delitos religiosos como la simonía. La simonía es la venta de bienes materiales para alcanzar gracias y dones espirituales. Eso es una simonía. Sí, dame 1 kilo de oro y yo te voy a dar una pluma del ángel Gabriel y cuando estés muriendo la abrazas y con eso te vas a ir al cielo. Eso es una simonía. Una simonía es: yo te vendo algo espiritual, te vendo una predicación. Te predico, pero necesito que me pagues. ¿Cuánto quiere por la predicación, pastor, para el día de la boda? Pues con unos 12,000 pesos nos arreglamos, ¿no? Ayer fue a predicar en un velorio, murió la mamá de la hermana Lina finalmente, ayer a las 4 de la mañana, la velaron ahí en el velatorio de la Cruz. Está justo en la esquina de la Séptima y Niños Héroes. ¿La conoce alguien? Usted, si no, hermana Norma, usted debe saber dónde está. ¿Sí? Van a ver. Bueno. Y va uno y predica y se acabó, no hay más. Y ahí va de regreso uno a su casa. No se cobra. No se cobran 15 años, presentaciones infantiles, ¿verdad? Nada. Sí, pero no lo está vendiendo. No lo está vendiendo. Está diciendo: mira, yo hice algo por ti, ahora yo necesito un taco. No te lo estoy vendiendo. Si hay necesidad, o sea, hay claro. que necesitan. Claro, eso es, por ejemplo, nosotros vamos a ir a Los Cabos y el que diga: no, yo no quiero gastar en hotel, pues se le va a abrir y se le va a dar hospedaje. Donde se bañe, donde se cambie, donde se duerma, donde descanse, una casa se va a abrir. Está también cuando viene el misionero, no está obligado la iglesia a darle. No está obligado la iglesia, no está vendiendo la predicación, es una ofrenda de amor. Bueno, y terminando con la idea, si ellos van a hacer eso por nosotros, ellos van a venir en noviembre. Entonces, hermanos, vienen y piden hospedaje, Sí, el hospedaje que ellos nos van a dar, pues nosotros también deberíamos de dárselo. No se está cobrando, pero pues la cosa pareja, ¿no? Es más, si no hubiera habido quién, pues aquí abajo habilitamos, traemos una cama, vemos cómo, pero los hospedamos, ¿no? Así debe de ser. Bueno, entonces una simonía es la venta de bienes espirituales, de dones espirituales, como por ejemplo el cielo, económicamente. Aquí, por ejemplo, ¿sabe qué? Quiero pecar. ¿Qué va a hacer? Pues voy a cometer adulterio. Uy, no, pues le va a salir caro. A ver, aquí tengo una, ¿cómo se llamaba? Un perdón papal. Una indulgencia, exactamente. Una indulgencia. O sea, esta indulgencia le abarca ese pecado tan horrible, pero pues le va a costar. No, pues ¿quién compraba esas cosas? Los ricos. ¿Para qué usaron ese dinero? Primero para enriquecerse ellos, pero también para terminar de construir el Vaticano. Ya me dio frío. Estaban construyendo el Vaticano y necesitaban dinero. Textus Receptus es el nombre por el cual se conoce el texto griego del Nuevo Testamento, editado por Erasmo de Rotterdam, Desiderio Erasmo, e impreso por primera vez en 1516. El 2 de octubre, por eso dije el 2 de octubre no se olvida, el 2 de octubre de 1515 empezaron a trabajar en la publicación. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que tomar las letras e irlas acomodando, lo que se conoce como daguerrotipo. Ahí las van acomodando una tras otra y luego, ¿verdad? Lo pintaban, le ponían tinta, ponían la hoja y ahí van. Y lo hicieron en un tiempo récord porque para mayo ya habían terminado, para mayo de 1516, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en 8 meses ya tenían listo.
Eso, hacerlo tan a la carrera, porque fue muy a la carrera, estaba lleno de errores la primera edición. Errores de tipo, de publicación, ¿no? Es como la novela. Oiga, pastor, ahí dice lopo, debería decir lobo, corrígelo. Ahí le falta una coma, aquí dice costra en lugar de decir cosa, corrígelo. Así estaba ese, ¿verdad? Como la novela que estoy esperando de Sheila que revise, porque ya la quiero vender. Y luego fue corregido en 1519. 1519, ¿qué pasó? Bueno, no los voy a esperar. Llegó Hernán Cortés a Veracruz, 1522, 1527 y 1533. Este texto representa un conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos datan aproximadamente del siglo X y son la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia, como la versión Reina Valera en español, como diferentes traducciones en otros idiomas, versiones anteriores a 1881. Buenaventura y Abraham Elzevir introdujeron el término Textus Receptus como parte del prefacio a su edición del texto en 1633, es decir, tenía un nombre que ni siquiera lo puse porque el nombre original del texto era tan largo como esto. Así de larguísimo era el texto original. Entonces ellos así como que para abreviar, en 1633, Buenaventura y Abraham Elzevir lo van a llamar el Textus Receptus como nosotros lo conocemos ahora. No debe confundirse con el texto masorético del Antiguo Testamento en hebreo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Estos son los manuscritos que Desiderio Erasmo de Rotterdam decidió usar como base para tener un texto griego a partir del cual se pudiera traducir a otras lenguas la Biblia, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene este problema porque el Antiguo Testamento ya había sido traducido al griego en la 70. Y además también estaba el texto en hebreo también al alcance de todos, los judíos se habían encargado de eso. Estas son, bueno, déjenme usar el puntero aquí que tengo, porque son para poder identificar el rollo, el manuscrito. Este es el manuscrito 1 EAP, que es minúsculo. ¿Quién se acuerda lo que es minúsculo? Su nombre lo dice. Sheila. No, Sheila. Que está escrito nada más con minúsculas. Ya se los había enseñado en la escuela dominical también. Bueno, el minúsculo 1 EAP, el minúsculo 1 RK, el minúsculo 12, no se espanten, pero son los nombres que se le van a dar, que se le van a asignar a los diferentes manuscritos. Como pueden ver, el minúsculo 1 EAP es el Nuevo Testamento entero excepto el Apocalipsis, es decir, que ese manuscrito que él encontró no traía el Apocalipsis. Es del siglo XII, o sea, es una copia del siglo XII. Estamos hablando del año 1100. Y el Nuevo Testamento pues fue escrito del primer siglo, es decir, tenía 1000 años, 1100 años. No el manuscrito, sino lo que hacían era copiarlo. O sea, llegábamos nosotros a la iglesia de Éfeso y nos enseñaban la carta de Pablo y se contrataba un copista, ¿verdad? Precisamente copista no de copa, sino copista para copiar, no copiar, es copiar, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo, y se lo llevaban a la iglesia y decían, mira, aquí ya traemos de allá de Éfeso, pero se empezaba a deteriorar y antes de que se echara a perder y se dañara, la hacían otra copia, y un hermano decía, yo quiero una copia, sale, pague al copista para que la copie. Entonces aquel se llevaba su copia, aquel su copia, aquel su copia, pero a veces ocurría que ponían anotaciones, el dueño del manuscrito hacía anotaciones.
Luego lo que ocurría era que aquel que copiaba, pues incluía la anotación como si fuera parte del texto, pero no era parte del texto. Eso es probablemente lo que ocurrió con este texto de Primera de Juan. Ahora, si bien no formara parte de la palabra de Dios, no la contradice, por el contrario la confirma. O sea que el que la estaba leyendo entendía eso y creía eso, aunque allí no decía eso, pero lo anotó. Y así se fue, de tal manera que entonces aquel nunca copió eso, pero este que se fue por aquí sí copió eso y se fueron hasta llegar aquí. El minúsculo 1RK era nada más el Apocalipsis, y ese fue un problema que tuvo Desiderio y que ya no se metió más en él porque dijo, bueno, ya tengo un manuscrito del Apocalipsis. El problema es que no estaba completo, le faltaban los últimos versículos de Apocalipsis. Este manuscrito, el minúsculo 1RK, no tiene los últimos 6 versículos. ¿Qué hizo? Se fue a la Vulgata Latina, los vio y los tradujo al griego. Entonces, cuando se encuentra un manuscrito en griego, se dan cuenta que Desiderio Erasmo de Rotterdam inventó palabras en griego. Él inventó palabras en griego para poder traducir de latín al griego. ¿Me expliqué? Va de nuevo. Este manuscrito, que es el único que tiene, y ya no quiere andar buscando más, dice, este está bien, le faltan 6 versículos. Le faltan 6 versículos, los últimos versículos del Apocalipsis. Y entonces Desiderio dice, ya no voy a andar buscando más, este está bien, nada más me falta esto. Va a ir a la Vulgata Latina, o sea, al Apocalipsis en latín, y esos 6 versículos los va a traducir al griego para poder terminar de escribir. Y ahí, pero por ahí inventó una palabra o 2. Ahí las pone. De tal manera que cuando se encuentra otro manuscrito de Apocalipsis, en griego, no se parece en nada a los últimos 6 versículos de Desiderio porque los tradujo del latín. ¿Me expliqué? Bueno, el minúsculo 2C contenía los evangelios, es del siglo XII. El minúsculo 2AP era Hechos y las epístolas paulinas y todas las epístolas universales del siglo XII. El minúsculo 4AP, epístolas de Pablo del siglo XV. El minúsculo 7P, epístolas de Pablo del siglo XII. Y el minúsculo 817, evangelios siglo XV. Lo que va a hacer él es va a ver este y va a ver este, los va a comparar junto con este y finalmente va a escribir un texto. Porque en general, en un 99% son iguales. Pero hay una pequeña fracción en la cual no son iguales. Pero en esencia no cambia, o sea, no hay nada que cambie, aunque no se parezca, ninguna doctrina, ninguna enseñanza, ningún fundamento. Y ahí es donde entra la doctrina de la preservación. Es decir, que la Biblia, al estar viva y ser palabra de Dios, ha sido preservada por sí misma y por el Espíritu Santo para que hoy podamos nosotros decir, esta es la palabra de Dios. O sea, esta es la traducción al español de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque los originales, que fueron los que son inspirados, ya no los tenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este es el nombre del libro. Esa es la portada de la primera edición no revisada y no corregida de el Textus Receptus. En latín. Estaba presentado para que todos lo leyeran. De hecho, no les gustó a muchos, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos bien, ¿verdad? Ya acabó. No, si van 40 minutos. La importancia del Textus Receptus.
Es importante porque es la base de las traducciones clásicas de la Biblia alemana, la Biblia en inglés, la Biblia en español, base de la traducción de la Reina Valera, la que nosotros usamos. Una traducción verbal, una traducción libre. Miren, la Biblia fue inspirada verbal y plenariamente. Entonces, dejen ponerles nada más un ejemplo para que ustedes vean la dificultad gigantesca a la que se enfrentó Casiodoro de Reina y luego en lo que colaboró y ayudó Cipriano de Valera. Aquí va. Traducir, subtitular una película es mucho menos difícil que doblar la película. Si ustedes escucharan una película doblada con subtítulos, se darían cuenta que lo que dice no corresponde al español que se trata. ¿Por qué? Porque en el doblaje las palabras que se están usando deben de corresponder a los movimientos de la boca. Tiene que tener una coincidencia, porque si no, imagínense, parecería a una película doblada al inglés del chino. No, del chino, déjala del japonés, del chino, ¿no? Donde está, se escucha que dice, what's your name? Y el chino está, what's your name? Entonces uno dice, ¿por qué es tan rara la película? Porque el doblaje no puede hacerse del chino, porque el chino es una lengua monosilábica. Es decir, todas sus palabras tienen una sílaba. No hay palabras en el chino que tengan dos sílabas. Por ejemplo, nosotros tenemos comer, sopa, lámpara. Es una palabra de 3 sílabas. Bueno, los chinos, nada más por decir una cosa, no sé nada de chino, ni cantonés, ni de ninguno. El chino lámpara diría buah. Entonces, mientras que buah, lámpara. Y sonaría rarísimo. Bueno, cuando tú nada más le pones, cuando hay los que lo hacen nada más le ponen subtítulos, pues ponle todo lo que quieras. La Biblia fue escrita e inspirada verbal y plenariamente, de tal manera que la traducción tenía que ser palabra por palabra, de la manera más cercana al original, pero palabra por palabra. ¿Sí? ¿Me explico o no me explico? Se hace que no me lo pescaron, ¿verdad? Están como que jugando y a la hora que se les hace la pregunta del examen, no lo pescan. Podrían haber palabras que no concordaran en el sentido. La crítica textual, que es el problema de las traducciones actuales, no le importan las palabras sino las ideas. O sea, el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones, muchas moradas hay. Entonces ellos dicen, entonces pues, lo puedes traducir que en el cielo hay lugar para todos. Ahora, sí y no, porque eso no es todo lo que está diciendo, pero la crítica textual, eso es todo lo que le deja a la palabra de Dios. Mientras que las traducciones hechas del Textus Receptus van a buscar las palabras para que corresponda la palabra con la palabra y además se mantenga lo que se está traduciendo. Y vean la dificultad de la traducción. Estoy enchilado y hasta el gorro. Traduzcan eso al inglés, palabra por palabra, y que se mantenga el concepto. No hay manera, y no lo pueden traducir de manera literal. No existe una palabra en inglés para estar enchilado. No existe. La sensación más semejante a estar enchilado es, me estoy quemando, está caliente esto.
Incluso no uno que habla inglés y medio más que el español y hace esfuerzo, mucho caliente. Porque porque hot sería lo más cercano, pero nosotros sabemos y decimos, nah, porque estar enchilado no es caliente. Es una sensación que no hay otra palabra que la describe que estar enchilado. Entonces, ¿cómo vas a traducir la palabra sin perder la idea? Entonces, en algunos casos, no lo traduzcas. Cómete este chile. Enchilado. Entonces, ya en su lengua le suman el estar enchilado. La Biblia, hay palabras que no se pudieron traducir y se quedaron allí. Díganme algunas. Ebenecer. En el hebreo. En el Nuevo Testamento, Abba, Padre. No hay manera de traducir Abba. No hay manera de traducir Abba. No hay manera. Bueno, es que se están citando las palabras que él dijo, ¿no? Y que está en arameo. Por eso no se parecen a lo que uno lee, porque las está diciendo en arameo y la escritura está en hebreo. ¿Sí? Y cuando los del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, están citando la traducción del griego, la 70, no el hebreo. No sé si se han dado cuenta en esos detalles. Bueno, entonces se opone a la crítica textual. La crítica textual, el textus receptus está de este lado y la crítica textual está acá, que dice, pues vamos a traducirlo de los manuscritos más antiguos y vamos a traducir la idea. Entonces hay una Biblia que se llama la Biblia de Jerusalén. ¿Ya se acabó el tiempo? Hay una Biblia, una traducción que se llama la Biblia de Jerusalén, pero la Biblia de Jerusalén fue hecha por una cantidad considerable de eruditos, judíos, católicos, anglicanos, ¿verdad? Pero eruditos de las lenguas. Entre ellos estaba J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, que inventó la lengua de los elfos, las runas élficas, estuvo allí para llevar a cabo la traducción de esta Biblia. El asunto allí es que en una mesa redonda para traducir la Biblia, pues había yo creo que aquí deberíamos de poner, y alguien decía, no, pero no es la idea correcta, yo creo que llegó de donde venía. Y al final el que más fuerte levantaba la voz, o el que más argumentos tenía, era el que ganaba. El problema de la crítica textual es que le deja al hombre toda la responsabilidad de la palabra de Dios, mientras que el Textus Receptus le deja a los manuscritos la responsabilidad de la palabra de Dios, lo cual es correcto. ¿Cómo saber si esos manuscritos son la palabra de Dios? Porque usted ya mencionó que... Ese fue el trabajo que hizo Desiderio Erasmo de Rotterdam. Ya mencionó exacto que podían tomar notas, o sea, podríamos estar basándonos en notas que hay más sin saber, sin tener las bases. Eso lo vamos a ver la próxima semana, porque ya no hay tiempo ahorita para verlo. ¿Ok? El trabajo, pero básicamente el trabajo que va a hacer él es muy importante, otra vez, porque no se está cargando hacia ningún lado. O sea, al final lo que él hizo es confiable para el que quiera. ¿Cómo lo hizo? Eso lo veremos después.